en otras versiones modernas. En Mateo 13:51 dice así: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. ¿Cómo dice aquí Mateo 13:51? Ahí, que es la Nueva Versión Internacional. Sí. A ver. Acá está. Sí. No, aquí no me lo lea porque esta es la Reina Valera. Aquí será. Mateo 13:51. ¿Sí? ¿Lo lee? Sí, pero el micrófono. Ah, claro. Perdón. Vamos a necesitar otro micrófono. Sí, otro micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús. Ahí está el 51. Como ven ustedes, el tratamiento de Señor que aparece en Mateo 13:51 ha sido suprimido en la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera ustedes están leyendo el texto griego donde dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y le responden: sí, Señor. En la Nueva Versión Internacional es sí a secas. Vamos a ver otro texto. Mateo capítulo 19 y versículos 16 y 17. Mateo 19 y versículos 16 y 17. En la Reina Valera dice lo siguiente: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La respuesta de Jesús es importante porque efectivamente plantea al joven rico quién es. Si tú me llamas bueno, deberías darte cuenta de que solo hay uno bueno, que es Dios. Y uno capta perfectamente lo que Jesús le está dando a entender al joven rico. ¿Cómo traduce ahí? Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. La diferencia es bastante clara. En el texto mayoritario, que es el que utiliza como base la Reina Valera, es obvio que está diciendo solo hay uno bueno, que es Dios. Si me estás llamando bueno, deberías sacar tus consecuencias. Esas consecuencias son imposibles de sacar en la Nueva Versión Internacional. Simplemente se ha suprimido hasta la palabra Dios. Acompáñenme a Juan capítulo 3. Aquí, en Juan 3, ya no desaparece una palabra, desaparece toda una frase. Y, por supuesto, resta importancia a la divinidad de Cristo. En Juan capítulo 3, Juan 3 y versículo 13 dice así. Juan 3:13, Jesús está hablando con Nicodemo y le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es una afirmación de la omnipresencia del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es omnipresente porque es Dios y solo Dios es omnipresente. Solo Dios puede estar en aquellos momentos delante de él y al mismo tiempo decir que el Hijo del Hombre está en el cielo. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Que no está en el cielo en la Nueva Versión Internacional. Hay toda una frase que ha desaparecido, de nuevo frase que tiene que ver con la divinidad de Cristo. Vamos a ir a otro pasaje en Hechos capítulo 8. Y aquí todavía la mutilación del texto de la Nueva Versión Internacional es mayor. Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Dice así, Hechos 8, 36 y 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El episodio del eunuco ustedes lo conocen. Felipe empieza a predicarle el Evangelio a partir del libro de Isaías. El eunuco acepta la verdad y entonces dice: bueno, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Y Felipe le dice: bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dice: sí, creo, y además dice lo que cree. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo aparece eso en la Nueva Versión Internacional? Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua. Y Felipe lo bautizó. Fíjense, efectivamente, fíjense que el versículo... ¿Me escuchan? Sí. Fíjense que el versículo donde Felipe dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ha sido suprimido por completo. La Nueva Versión Internacional pasa del versículo 36 al versículo 38. El versículo 37 ha desaparecido por completo. Vamos a ver otro texto más donde de nuevo la divinidad de Cristo desaparece. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 47. Un pasaje en el que Pablo está señalando los paralelos entre el primer Adán y el segundo Adán, entre el hombre terrenal y el hombre celestial, entre Adán y Cristo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. La afirmación de Pablo es muy clara. El primer hombre era simplemente algo formado del polvo de la tierra, era terrenal. El segundo hombre es el mismo Dios, es el Señor y procede del cielo. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. No aparece la referencia a que ese segundo hombre es el Señor. Es bastante significativo, ¿no? Vamos a ver otro pasaje donde la Nueva Versión Internacional vuelve a mutilar otra vez la divinidad de Cristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Es un texto de enorme importancia. En 1 Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice así, leo de la Reina Valera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El gran misterio de la piedad es el hecho de que fue el propio Dios el que fue manifestado en carne. El gran plan de Dios, que es lo que significa la palabra misterio, que además es un plan poderoso de piedad que se ha cumplido en la historia y que Pablo dice de manera clara que es indiscutiblemente grande, es el hecho de que el propio Dios se manifestó en carne. Es un texto enormemente relevante. ¿Cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional? No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu. Está bien. No es lo mismo decir que Dios fue manifestado en carne que decir que Él se manifestó como hombre. Hay una grandísima diferencia. Y pasa de exponer de manera clara lo que es el centro de la fe cristiana a dejarlo en algo totalmente aguado y adulterado. No es lo mismo decir que Dios se manifestó en carne que Él se manifestó en carne. Vamos a ver otro pasaje más en este sentido. Primera carta de Juan,
Primera de Juan, capítulo 5, donde de nuevo aparece una clara afirmación de ese gran misterio de la piedad que es Dios manifestado en carne. Dice así en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7 en la versión Reina Valera. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Cómo tiene la Nueva Versión Internacional? Tres son los que dan testimonio. Ha desaparecido el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y la afirmación de que los tres son uno. Es llamativo, ¿verdad? Pero hemos visto solo algunos de los textos donde la Nueva Versión Internacional, también otras versiones modernas, adulteran, recortan y mutilan el mensaje de la divinidad de Cristo. Segundo, vamos a ver textos mutilados donde se habla de la salvación. Si me acompañan a Mateo, capítulo 9, los pasajes que vamos a ver en este segundo grupo son pasajes relacionados con la doctrina de la salvación. En Mateo capítulo 9 y versículo 13 dice así: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo traduce? Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El arrepentimiento desapareció. Es verdaderamente notable, ¿no? Pero la afirmación de Jesús es clara: yo he venido a llamar a todos al arrepentimiento. Ese llamamiento al arrepentimiento desaparece en la Nueva Versión Internacional. Es bastante claro. Vamos a ver otro pasaje en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y versículo 11 contiene una afirmación de Jesús de enorme relevancia. Dice en Mateo 18, 11: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué dice en el versículo 11 en la Nueva Versión Internacional? Está suprimido. No hay versículo 11 en la Nueva Versión Internacional. Pasa del versículo 10 al versículo 12. Vamos a ver alguna cosa más. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 y versículo 47. En Juan 6:47 de nuevo aparece una afirmación importantísima de Jesús. Es una fuente de esperanza y al mismo tiempo es un faro de salvación para todo el género humano. Pero fíjense en lo que dice Jesús. En Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hay una promesa de vida eterna presente ya y ahora para el que cree en Jesús. ¿Cómo aparece en la Nueva Versión Internacional? Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. No el que cree en mí, el que cree en términos generales. Hay una enorme diferencia. Hay mucha gente que cree y eso no le da vida eterna. Como dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Solo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Esa verdad más que gloriosa aparece suprimida en la Nueva Versión Internacional y en otras versiones. Vamos a ver otro texto relacionado con la salvación. Colosenses capítulo 1. Y más adelante en el curso de esta exposición comprenderán por qué había que mutilar Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1 y versículo 14 está hablando del Hijo, está hablando de Cristo, y Pablo dice en Colosenses 1:14:
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, el perdón de pecados. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional? En quien tenemos redención, el perdón de pecados. Desaparece la referencia a la sangre de Cristo. Luego vamos a ver en el curso de la exposición por qué era tan incómoda la sangre de Cristo para los que elaboraron ese texto griego del que se traduce la NBI y otras versiones. Pero de momento en Colosenses 1:14 la sangre de Cristo desaparece. Tercero, es un texto mutilado también en relación con profecías cumplidas. No solo aparece adulterado y mutilada la divinidad de Cristo, no solo aparece mutilada y alteradas las referencias a la doctrina de la salvación, sino también a profecías cumplidas. Si me acompañan a Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Y versículo 35, Mateo está describiendo la pasión y muerte de Jesús, dice en el versículo 35 del capítulo 27. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo tiene mucho interés no solo en narrar episodios de la vida de Jesús, sino en poder mostrar a otros judíos que Jesús es el Mesías, porque en él se cumplen profecías, como la profecía del Salmo, que señalaba cómo partirían entre sí los vestidos del Mesías y cómo echarían suerte sobre su ropa. ¿Cómo aparece en la NBI? Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Ha desaparecido toda la segunda parte del versículo, donde se señala que era para que se cumpliera la profecía y se cita el Salmo del que se cumple la profecía. Desde luego, si quieren ustedes saber que en ese episodio de la vida de Jesús se cumplió la profecía, no será gracias al Evangelio de Mateo, tal como está en la Nueva Versión Internacional. Vamos a ver otro texto más de profecías suprimidas. Marcos, capítulo 15. Marcos 15 y versículo 28, donde Marcos menciona el cumplimiento de una de las muchas profecías que se contienen en el cuarto canto del siervo del capítulo 53 de Isaías. Dice en Marcos 15, 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Cómo aparece en la Nueva Versión Internacional? No aparece. No aparece. Pasa directamente del versículo 27 al 29. Se ha suprimido la referencia al cumplimiento de la profecía. De manera que no está, pero realmente nada mal. No solamente hay textos en esa versión de la Biblia adulterados, suprimidos y mutilados sobre la divinidad de Cristo, sobre la salvación o sobre las profecías mesiánicas, también sobre la vida cristiana. Vamos a ver de nuevo algunos botones de muestra, aunque quiero insistir en el hecho de que esos botones de muestra son solo botones de muestra. Son decenas y decenas de textos los que han sido adulterados, cambiados, manipulados y mutilados en la Nueva Versión Internacional y en otras versiones. Vamos con algunos textos sobre la vida cristiana. Acompáñenme a Mateo capítulo 6, donde Mateo recoge el ejemplo de oración que dio a sus discípulos y que conocemos convencionalmente como el Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6 y versículo 13, dice así, Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo dice la Nueva Versión Internacional? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, que deberíamos recordar en la oración. No lo van a encontrar en la Nueva Versión Internacional ni en otras versiones modernas. Ese versículo ha sido mutilado.
Mateo capítulo 23. Texto enormemente interesante del último discurso de la vida de Jesús, que va del Mateo 23 a Mateo 25. Dice así en Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. La advertencia de Jesús es tremenda. Escribas y fariseos, sois una banda de comediantes, que es como habría que traducir la palabra hipócrita. Sois simplemente unos actores. Devoráis las casas de las viudas, hacéis largas oraciones para justificar que os estáis quedando con los escasísimos haberes de las viudas y que no os quepa la menor duda de que por eso tendréis una mayor condenación. Mateo 23, 14. ¿Cómo aparece ahí? No aparece. El versículo 14 ha sido totalmente suprimido. Supongo que debe ser una Biblia maravillosa para pastores codiciosos que no tienen temor de Dios y que quieren saquear viudas, porque evidentemente la enseñanza ha sido suprimida. Mateo 23, en la Nueva Versión Internacional, pasa del versículo 13 al 15 y ha suprimido el versículo 14. Mateo 17, 21. El texto de Mateo 17, 21 aparece al final de la historia del joven endemoniado, cuyos demonios los apóstoles no habían conseguido expulsar y Jesús los expulsa. Y cuando los apóstoles le dicen, ¿por qué nosotros no hemos podido y tú sí has podido?, Jesús les dice en el versículo 21 de Mateo 17, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay un género de demonios que no basta con intentar expulsarlo en el nombre de Jesús, exige también oración y ayuno. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? No aparece. El versículo 21 ha desaparecido. Mateo pasa del versículo 20 al versículo 22 y no intenten ustedes entender si alguna vez se encuentran con un demonio así, cómo no les funcionan las cosas, sobre todo si tienen la Nueva Versión Internacional, porque no encontrarán que hay un género de demonios que exige ayuno y oración. Es un tipo de demonios especialmente fuerte. No se van a enterar con esa versión internacional. Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 24. A veces pienso que es una versión para codiciosos, van a ver por qué. En Marcos 10, 24 dice así: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No os engañéis. Aquellos que han colocado su confianza, su fe, su corazón en las riquezas, tienen muy difícil entrar en el reino de Dios. Y tenéis que tenerlo en cuenta, porque no se puede servir a dos señores. Y no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y Jesús dice: hijos, tenedlo en cuenta, es muy difícil. No es que sea imposible, pero es muy difícil que aquellos que confían en las riquezas entren en el reino de Dios. Marcos 10, 24. ¿Cómo traduce la NBI? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. ¿A quiénes les es difícil? Bueno, los que tienen una Biblia sin mutilar saben que es difícil a aquellos que confían en las riquezas. Los que tienen una Biblia mutilada se quedan con la idea de que debe ser algo muy difícil de todas las maneras. ¿Es una Biblia mutilada?
mutila textos que no son inocentes, mutila textos que son importantes y por lo tanto es una versión de la Biblia que no es fiel a la palabra de Dios, que ha adulterado la palabra de Dios.